Hay disparos que no matan. Solamente siembran algo. Algo que no sangra, pero crece. Y crece con cada noche de silencio. Con cada fecha que se repite. Con cada número que se vuelve nombre. Era el 24. 24 segundos. 24 pasos. 24 errores. Ese era el código en los archivos, error 24. Una operación fallida. Un ajuste mal ejecutado. Un cadáver que nunca se terminó de confirmar. Ese cuerpo nunca habló. Pero tampoco ardió del todo. Y aunque los registros fueron limpiados, alguien escuchó el disparo. Un niño. No estaba en la lista. No tenía expediente. Pero lo vio todo, desde una escalera de cemento, detrás del generador eléctrico. Tenía 9 años. Y algo en la mirada que no se olvida. No miedo. No dolor. Solo memoria. Años después, cuando el Chapo ya no era sombra, sino mito, ese niño volvió. Pero no como niño. Volvió con otro nombre, otra cara, y otra voz. Una voz que hablaba poco, pero sabía a quién preguntar. No traía armas. Traía planos. No buscaba venganza rápida. Buscaba ocupar el mismo lugar que el hombre que hizo arder a su padre. Y lo logró. Nadie lo reconoció. Porque no traía el rostro del pasado. Traía el silencio de los que entienden que la mejor bala es la que no se dispara. Pero cometió un error. Uno solo. Y eso bastó. Porque hay archivos que no se abren. Se activan. Y esta vez, el error 24 no vino a repetirse. Vino a cobrar todo lo que quedó pendiente. Nadie lo buscó. Porque nadie sabía que había algo que buscar. La operación fue limpia, rápida y definitiva. O al menos, eso decía el informe. La escena quedó sellada a las 23:48, con una firma digital y una nota final, ejecutado con éxito. Incineración completa. El archivo fue etiquetado como error 24. Un nombre en clave para un ajuste improvisado en las afueras de Mazatlán. Un ajuste que, según todos, cerró bien. Pero no cerró nada. A 2 cuadras del galpón donde ocurrió todo, había una escalera de concreto agrietado. Nadie miró hacia allí. Porque nadie pensó que un niño estaría despierto a esa hora. Ni que sabría cómo moverse sin ser visto. Ni que entendería lo que estaba viendo. Pero lo estaba. Con sus zapatillas rotas y los ojos clavados en la llama. Vio a 3 hombres. 2 con armas. 1 sin dientes. Vio la bolsa negra. Y escuchó el último grito. No de la víctima, sino de uno de los ejecutores. Cállate, pendejo, o te vas con él. El niño no habló. Ni esa noche, ni la siguiente. Guardó todo. No en papeles, no en fotos. En algo más preciso, en la memoria. Pasaron los años. El barrio cambió de nombre. El galpón fue demolido. La calle fue asfaltada. Pero en su cabeza, todo seguía intacto. Porque aquel niño, ahora adolescente, había hecho de ese recuerdo su única verdad. Y cuando cumplió 18, hizo lo que nadie esperaría. Desapareció. No dejó carta. No avisó a su tía. No se llevó nada, excepto una hoja rota con 3 letras. JGL. Las iniciales que su padre había pronunciado segundos antes de arder. El niño del error 24 dejó de existir ese día. Y nació otro. Uno sin pasado oficial. Sin huellas, sin redes, sin ruta. Pero con un objetivo tan claro como el fuego que vio aquella noche. No vengarse. Reemplazarlo. No cambió su cara para esconderse. La cambió para que lo invitaran a pasar. No entró con un disparo. Ni con una amenaza. Entró con una sonrisa.
Una que no levantaba sospechas, pero tampoco ofrecía confianza. Una sonrisa de esas que no son felices, solo necesarias. Había llegado a Culiacán por la puerta trasera de una cantina olvidada, donde los reclutadores no preguntaban de dónde venías, sino a quién habías visto morir. Allí, en medio de apuestas, humo y corridos desafinados, comenzó a hacer algo más difícil que ganar respeto. Ser invisible entre los hombres que todo lo ven. Su nombre era inventado. Su acento, practicado. Y su mirada, vacía, pero precisa. La clase de mirada que solo tienen los que han mirado a la muerte de frente y aún siguen caminando. Pronto, empezó a ascender. No porque hablara fuerte, sino porque sabía cuándo callar. Y en el mundo de El Chapo, eso vale más que un rifle. Su primer encargo fue sencillo. Llevar un celular desde la frontera hasta un taller. No lo abrió. No lo preguntó. Solo lo entregó y desapareció. Ese mismo día, alguien arriba preguntó: ¿quién fue el que entregó esto? Y la respuesta no fue un nombre. Fue una descripción. Uno flaco. Callado. Como si ya supiera todo. A las 2 semanas, ya dormía en una de las casas intermedias del corredor norte. A los 3 meses, tenía acceso a las rutas digitales. Y al 6.º mes, supo algo que nadie más había notado. El patrón había cambiado su número. Solo él lo sabía. Porque solo él recordaba el viejo número. El que su padre había marcado la noche en que fue entregado. Ese detalle, tan pequeño, fue la confirmación que necesitaba. No estaba cerca. Estaba adentro. Pero no vino a explotar nada. No vino a gritar. Vino a entender cómo funcionaba la máquina. Para luego reemplazar su corazón. Porque para ocupar el lugar de un fantasma, primero hay que convertirse en uno. Nadie dio la orden. Nadie la escribió. Pero todos supieron que debía cumplirse. Hay nombres que aparecen en las listas. Otros que las firman. Y hay uno que simplemente flota entre los espacios vacíos. No está escrito, pero se obedece. No se pronuncia, pero se teme. Él se convirtió en ese nombre. Para entonces ya manejaba rutas menores, servía de intermediario entre operadores y hasta recibía llamadas cifradas que otros no sabían descifrar. Pero lo más extraño no era su eficiencia. Era su silencio. Nunca pedía más. Nunca se ofrecía. Solo estaba donde debía. Y eso, en un mundo de gritos y arrogancia, lo convirtió en algo más que útil. Lo convirtió en confiable. Un día, un operativo falló. Una entrega fue interceptada por marinos, y uno de los conductores desapareció. Se formó una mesa de emergencia con 5 hombres. Todos con armas. Todos con dudas. Uno preguntó: ¿quién reemplazó al chofer en la última hora? Nadie respondió. Hasta que alguien dijo: ese morro callado. El que nunca mira directo a los ojos. Silencio. Todos se miraron. Y fue ahí cuando sucedió lo impensable. Uno de los jefes medios, sin recibir señal, lo llamó directamente. ¿Tú llevaste la camioneta? Sí. ¿Quién te dijo que lo hicieras? Nadie. Faltaba alguien. Faltaban minutos. Y la camioneta debía salir. No hubo reprimenda. No hubo castigo. Solo una mirada larga. Una de esas que no se dan por sospecha, sino por reconocimiento. Desde esa noche, algo cambió. Ya no lo llamaban con su nombre falso. Ahora simplemente decían: que venga él. Como si ese él ya significara algo más. Algo entre sombra y solución. Algo que no necesitaba firmar para tener peso. Y así, su ausencia en las órdenes se volvió su mayor poder. No podían traicionarlo, porque oficialmente, no existía. Pero alguien sí lo recordaba.
Alguien que, desde lo alto, lo vio en una cámara vieja. El patrón. El mismo que había firmado Error 24. El mismo que ahora miraba el rostro de ese nuevo operador y preguntaba: ¿dónde he visto esos ojos? El rostro puede disfrazarse. La historia puede reescribirse. Pero hay voces que no saben mentir. Fue en una noche sin luna. Una de esas en las que las cámaras ven menos que los perros. El operativo era simple: recolectar evidencia, borrar rastros, cerrar la casa. Pero una cinta no estaba donde debía. Una antigua. Una grabación que nadie se había atrevido a destruir. Tenía polvo. Y sangre. Y algo peor. Una fecha que nadie reconocía. Una fecha maldita, 24 de febrero. La misma del Error 24. Ninguno de los presentes se atrevía a escucharla. Hasta que llegó él. La tomó, sin guantes. La insertó en una grabadora vieja. Y apretó play. La cinta comenzó con ruidos ambientales. Un generador, una radio de fondo, y luego, una voz. Gruesa. Suplicante. No era la del ejecutor. Era la del condenado. Un hombre diciendo: no me mates. Tengo un hijo, él no sabe nada. No lo hará, juro que no lo hará. Silencio. Luego, otra voz respondió. Serena. Sin rencor. Sin apuro. Él sabrá lo que tú no supiste. Sabrá cuándo callar. Y sabrá cuándo volver. Nadie en la habitación lo notó. Nadie, excepto él. Porque esa voz no era de su padre. Era del que disparó. Y aunque habían pasado años, aunque la calidad del audio era mala, el tono era claro. Demasiado claro. Lo recordaba. No por el timbre, ni por las palabras, sino por la pausa. Una pausa exacta que solo los que matan por rutina aprenden a usar. Esa voz, que había escuchado a los 9 años entre ladrillos, ahora sonaba entre cables. Y no había cambiado nada. Salió de la habitación sin decir nada. Dejó la cinta sobre la mesa. Y caminó hasta la azotea. Allí, solo, repitió las mismas palabras que escuchó de niño. Él sabrá lo que tú no supiste. Y en ese momento lo entendió. No debía matar al hombre de la voz. Debía quitarle todo lo que esa voz aún controlaba. Porque la venganza no es gritarle al pasado. Es reescribirlo con el mismo silencio que lo hizo eterno. Algunos ojos no miran el mundo para entenderlo. Lo miran, para desarmarlo. No pedía perdón. No buscaba consuelo. No quería explicaciones ni justicia. Porque su mirada ya no era la de un hijo herido, sino la de un arquitecto del derrumbe. Desde la ventana del cuarto piso, observaba el ir y venir de los mensajeros. Sabía quién salía sin permiso. Sabía qué paquetes pesaban más de lo que deberían. Y sobre todo, sabía quién fingía no verlo. Ese era su poder. El silencio lo volvía espejo. Y nadie quiere reflejarse en su propia culpa. Cuando cruzaba el patio, las conversaciones bajaban el volumen. Cuando entraba a una sala, los teléfonos se bloqueaban. Y sin embargo, nunca ordenó nada. Nunca levantó la voz. Porque no hacía falta. El patrón, desde lo alto, ya había preguntado 3 veces por el muchacho ese. La tercera vez no obtuvo respuesta. Y eso lo inquietó más que cualquier informe. ¿Por qué nadie tiene su número? ¿Quién lo trajo? ¿Quién firmó su entrada? Nadie. Nadie lo trajo. Él simplemente llegó. Un día, alguien decidió investigarlo. Un viejo operador, leal, meticuloso. Accedió a una cámara de seguridad antigua, de esas que no estaban conectadas a la red. Y allí lo vio.
frente a la misma bodega donde, años atrás, el error 24 había sido ejecutado. No hacía nada. Solo miraba. Pero la fecha del video coincidía con su llegada a la organización. Era él. Era el niño. El mismo que no figuraba en ningún informe. El mismo que no gritó. El mismo que ahora tenía acceso a todo. El operador imprimió el fotograma. Lo llevó al patrón. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Y cuando el Chapo vio esos ojos, no dudó. No porque lo recordara, sino porque reconoció en ellos algo peor que venganza. Una calma entrenada para esperar. Entonces, el patrón entendió que había cometido un error. No en el pasado. No en el disparo. Sino en olvidar que no todos los errores mueren con fuego. Porque hay miradas que no se desvían. No por orgullo, sino por diseño. Y cuando una mirada así entra a tu casa sin pedir permiso, no viene a perdonar. Viene a reemplazar lo que fuiste. Con lo que ya no podrás detener. No murió con un disparo. Murió al entender que ya nadie le tenía miedo. La finca estaba rodeada de silencio. No por seguridad. No por estrategia. Sino porque, por primera vez, el patrón dormía mal. No por culpa. No por amenaza. Sino por intuición. Esa noche, solo uno entró por el portón trasero. Sin arma. Sin radio. Con una chaqueta vieja, la misma que su padre usó el día que lo entregaron. Subió las escaleras sin hacer ruido. Pero no por respeto. Sino porque cada paso ya había sido ensayado, cientos de veces, en su cabeza. El Chapo estaba despierto. No sorprendido. Solo, quieto. Lo miró. Lo reconoció. Y no dijo nada. Porque entendió. Ya no era un muchacho. Era una decisión. ¿Cómo entraste?, preguntó al fin. Nunca salí, respondió él. Silencio. Denso. Completo. No viniste por venganza, dijo el Chapo. No. Vine por lo que dejaste caer cuando pensaste que ya nadie te miraba. El patrón se inclinó hacia adelante. ¿Y qué fue? El respeto. La palabra que ya no significa nada cuando tú la dices. El miedo que se evaporó en tu propia sombra. Entonces, el Chapo, por primera vez en años, suspiró. No de alivio. De derrota. Sabía que no habría balazo. Sabía que no sería envenenado ni ahogado. Sabía que iba a desaparecer de otra forma, olvidado. Porque lo peor para un mito no es caer. Es que lo reemplacen con uno más joven. Más frío. Más exacto. Al amanecer, él salió por la misma puerta. Los guardias lo saludaron. Algunos agacharon la cabeza. Otros simplemente apartaron la mirada. Él no dijo su nombre. Nunca lo hizo. Porque ya no era necesario. Desde ese día, los envíos cambiaron de firma. Las decisiones comenzaron a tomarse sin reunión. Y las órdenes llegaban en hojas sin membrete, sin tinta. Solo un sello. 24. El mito no murió con una bala. Murió con una frase. ¿Te acuerdas de El Chapo? ¿Cuál? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.